qué consecuencias puede traer. Todavía el aeropuerto de Kabul está convertido pues en una escena de caos, de drama, por la intención de muchas personas de poder salir de Afganistán. Conversamos con Farid Kajat, internacionalista, doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada. Farid, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Hemos llegado a conversar cuando recién se dio la toma de poder. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo marca este antes y después del retiro de tropas, ya mirando hacia adelante la situación? Bueno, habría que decir que lo peor que le ha pasado a Afganistán, lamentablemente, no fue la dictadura del movimiento talibán del 96 al 2001. Han sido 42 años continuos de guerra, producto de dos intervenciones extranjeras, la soviética primero y la norteamericana luego. Y el propio talibán es una creación en parte de Estados Unidos a través de su apoyo a los mujahidín contra la ocupación soviética. Pero bueno, el punto es que es un país que ha sufrido, como digo, 42 años de guerra y que cuando fue gobernado por el talibán no fue reconocido salvo por 3 países en el mundo: Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Creo que el movimiento talibán, en la medida en que haya cambiado, cosa que está por verse, lo hace por necesidad, no por convicción. No quiere volver al aislamiento que tuvo cuando gobernó, no quiere volver a ser atacado desde el exterior, y probablemente por eso hay algunos cambios. Por ejemplo, permitirla, como hizo en su primer gobierno, permitir el accionar de Al-Qaeda desde su territorio para atacar blancos en otros países, es algo que lo pondría en línea directa de colisión no solo con la OTAN, liderada por Estados Unidos, sino también con China, que tiene una milicia islamista a la que combate, y con Rusia y las exrepúblicas soviéticas de mayoría musulmana. Entonces, mi punto es que alguna de las promesas del talibán tal vez intente cumplirlas en la medida de sus posibilidades. Lamentablemente no me queda claro que haya la misma presión, por ejemplo, para hacer valer los derechos adquiridos por sectores de la ciudadanía, sobre todo mujeres, en estos últimos 20 años. Entonces creo que va a ser un panorama de claroscuros. Dicho lo cual, añadiría que lamentablemente para lidiar con ciertos temas, como la presencia del Estado Islámico y de Al-Qaeda en Afganistán, va a haber que trabajar con el talibán, porque es el gobierno para todo fin práctico del país hoy en día. Claro, es una suerte de intercambio, si se quiere, ¿no? O sea, atraer a este gobierno a la órbita internacional con el objeto de garantizar o por lo menos ayudar a que no se repita, ¿no?, esta suerte de país como refugio del terrorismo. ¿Cómo están, digamos, las opiniones o las tendencias en la comunidad internacional sobre esta materia y por supuesto en los foros multilaterales? A ver, yo creo que hay básicamente 2 grandes grupos de países, ¿no? Los que, como China, no paran mientes en el récord en materia de democracia o derechos humanos de Afganistán, porque ninguno de esos son valores que, digamos, se apliquen en China, o Rusia, para el caso. Y China nunca cerró su embajada en Kabul, la mantiene abierta incluso hoy en día. Por otro lado están las potencias occidentales que acaban de ser derrotadas, para decirlo claramente, por el talibán. En el caso de las potencias occidentales, la ventaja que tienen es que cuentan con diversos medios para ejercer presión sobre el movimiento talibán. O sea, creo que por un lado va a haber que colaborar con el talibán si se quieren enfrentar temas como el del terrorismo de alcance global, le hace Al-Qaeda y el Estado Islámico, el hecho de que durante la ocupación estadounidense, Afganistán se convirtió en el productor de más de la mitad del opio para narcotráfico en el mundo, o temas como derecho de la población, ¿no? No hay forma de lidiar con eso si se quiere tener un efecto positivo sobre esa sociedad sin lidiar con el talibán. Lo que probablemente Estados Unidos termina haciendo y sus aliados sea algo parecido a lo que están haciendo guardando las distancias en Venezuela. ¿Por qué ahora la oposición sí acepta participar en elecciones, por ejemplo, en Venezuela? Porque el gobierno de Maduro ha aceptado cambiar algunas condiciones para que las elecciones sean más competitivas,
a cambio de que progresivamente Estados Unidos y los países europeos levanten sanciones contra el régimen de Maduro. O sea, un quid pro quo. Creo que eso es lo más probable de cara al futuro por parte de las potencias occidentales frente al régimen talibán. Ahorita regresamos efectivamente a Venezuela, que es un tema que quería tocar, pero haciendo un paréntesis, ¿qué pasa con la política doméstica en Estados Unidos a partir de esto? Esta decisión, digamos, ha sido oficializada por Biden, pero había sido ya prácticamente pues tomada pues por Donald Trump, y ahora los republicanos en buena medida se oponen y lo plantean como un argumento fuerte de oposición al gobierno demócrata. ¿Puede tener esto consecuencias dentro de Estados Unidos? En lo inmediato le ha costado, claro, el tema es que también hay problemas en el ámbito económico, entonces no queda claro en qué medida la reducción de la aprobación, en los niveles de aprobación de Biden, se debe a Kabul y en qué medida se deba a la inflación y al hecho de que la recuperación económica no parece tener el fuelle que se creyó en un inicio, ¿no? Pero el tema es que ya ha bajado su nivel de aprobación y eso probablemente se debe en parte a lo que acaba de ocurrir en Afganistán. El punto, sin embargo, es el siguiente: ¿cuándo esto le podría significar un costo político significativo o implicar un costo político significativo para Biden en las elecciones de medio término de noviembre del próximo año? Y ahí el punto es el siguiente, ¿no? Rara vez los temas de política exterior, y menos cuando no hay una elección presidencial de por medio, son temas fundamentales a la hora de decidir el voto en los Estados Unidos. Y como digo, menos aún en una elección de medio término donde no está en juego la presidencia, que es quien ejerce las funciones en materia de política exterior. Y en segundo lugar, estamos a más de un año de esas elecciones. Entonces, si no hay ataques contra Estados Unidos que puedan conectarse con grupos que operan desde Afganistán, si no son asesinados en gran proporción los extranjeros o nacionales que apoyaron el gobierno bajo ocupación extranjera, probablemente esto no le implique un costo muy alto en las elecciones de medio término del próximo año. Si lo que acabo de decir ocurre, si por ejemplo hay un atentado contra intereses norteamericanos que pueda rastrearse en su origen hasta Afganistán, probablemente eso haga que este siga siendo un tema pendiente en la agenda, o mejor dicho, un tema vigente en la agenda. O sea, en otras palabras, la gran pregunta es si esta herida va a cicatrizar pronto o va a ser una hemorragia continua, ¿no? Mi presunción es que es más probable lo primero, pero no hay cómo garantizarlo. Claro. Volviendo al tema Venezuela, está este cambio de clima, este intercambio, ¿no? Aparente avance hacia un entendimiento de ir relajando sanciones y abriéndose hacia elecciones, ojalá más, no sé si llamarlas limpias, pero usando tu término, competitivas. ¿Cómo se plantea? Porque todo depende, para empezar, de la independencia del sistema electoral de Venezuela. ¿Cómo anda eso? Las negociaciones que han llevado a cabo gobierno y oposición han logrado cambiar la composición del Consejo Nacional Electoral, o sea, el equivalente a nuestro Jurado Nacional de Elecciones. Pero sigue habiendo mayoría oficialista. Pasamos de 4-1 a una diferencia de 3-2. Además, y eso sería fundamental si logra concretarse, podría haber una misión de observación electoral de la Unión Europea. Alguien podría preguntar, ¿y por qué no de la OEA? Bueno, porque el régimen de Maduro se retiró de la OEA cuando se discutía la posibilidad de invocar en su contra la carta o aplicarle la Carta Democrática Interamericana. Pero digamos, precisamente las garantías de... Por eso el término competitividad es el que usan algunos académicos. No son elecciones libres y justas bajo estándares internacionales. Lo que se busca es que cuando menos no sean elecciones en las que el resultado esté preestablecido por un fraude, ¿no? O sea, en donde sea posible ganarle al autócrata, como perdió Pinochet el referendo que él mismo convocó para permanecer 8 años más en el gobierno. O sea, por eso digo, no son elecciones libres y justas, pero que sean competitivas. Eso es precisamente lo que se está negociando en México. Uno preguntaría por qué el gobierno
va a hacer concesiones ahora que no ha hecho en negociaciones pasadas, como las que tuvieron lugar en Santo Domingo, por ejemplo. Lo que parece marcar una diferencia esta vez es que la Unión Europea y Estados Unidos, por primera vez desde 2017, están actuando en sintonía. Y entonces ambas están respaldando el proceso de negociación y están condicionando el levantamiento progresivo de sanciones a los cambios en el sistema electoral y en el proceso electoral que haga el gobierno venezolano. Entonces, digamos, hay un poco más de optimismo respecto a lo que pueda salir de aquí, y eso se ha expresado ahora, hoy, de hecho, con la decisión de la mayoría de la oposición de participar en las elecciones regionales y locales de noviembre próximo. Guaidó, sin embargo, ha dicho que no hay garantías, ¿no? Pero para terminar, ¿hay alguna, como Venezuela es de alguna manera un régimen tan complicado, con tantos problemas de legitimidad, etcétera, ¿hay algún referente, alguna medición, alguna encuesta a la cual uno medianamente le pueda creer sobre la posición de fuerza tanto del gobierno como de la oposición ahora mismo? A ver, yo personalmente creo que la encuestadora más confiable en Venezuela es Datanálisis. Que no es una de las encuestadoras proselitistas, ¿no? Datanálisis es una muestra de por qué Guaidó ahora está dispuesto a aceptar lo que no aceptaba hasta hace unos meses. Cuando Guaidó se proclama presidente, con apoyo de la Asamblea Nacional y de más de 50 democracias del mundo, Guaidó tenía más de 60% de respaldo según Datanálisis. Ahora el respaldo de Guaidó en las encuestas de Datanálisis está por debajo del 20%, incluso alrededor del 15%. No muy diferente al respaldo del gobierno. O sea, este es un juego de suma negativa, para ponerlo en términos de la teoría de juegos, donde la pregunta no es quién gana, sino quién pierde menos. Porque ambos llegan muy debilitados a esta negociación, por lo menos el liderazgo que encabeza Guaidó en la oposición y el régimen de Maduro. Bueno, entonces es efectivamente una suma de ilegitimidades. Ojalá esto vaya de alguna manera encauzándose de manera democrática por el bien de un país tan castigado como Venezuela. Gracias, Farid Cajat, como siempre, por brindarnos esta interesante perspectiva.